Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este nuevo texto que vamos a usar para practicar la lectura fluida, la lectura directa, la lectura a primera vista en latín. Esto ya se une a un catálogo bastante, vamos a decir, considerable de textos latinos de diversa dificultad, totalmente desde cero, como es el caso de este, como un poquito más avanzado, ya intermedio, selectividad y obras originales de autores latinos, romanos, ¿no? Entonces, como tenemos aquí a New Latin Primer, bueno, que lógicamente era nuevo en 1933, ya no es nuevo. Pero bueno, vemos que es una obra publicada por estas dos señoras, que ya me imagino que llevan bastante tiempo bajo tierra, y que forma una especie, vamos a decir, de trilogía junto a Cornelia y a Carolus et Maria. Y si nos fijamos, vemos que A New Latin Primer está publicado por las dos y luego cada una de ellas independientemente ha publicado otra parte, pero que todo forma una especie de trilogía, todo forma una especie de conjunto, ¿vale? Empezando totalmente desde cero. Esta obra empieza totalmente desde cero, es decir, incluso si todavía no sabemos absolutamente nada de latín, podemos ir haciendo esta obra, ¿vale? Entonces, pues está muy bien. Cada capítulo aumenta un poco la dificultad y va añadiendo más vocabulario, exactamente 554 palabras, ¿vale? Entonces, una vez que terminas la obra, que como vemos tiene 40 capítulos, realmente tiene más, tiene 42, porque tenemos aquí 28 y 28 bis, y luego tenemos 40, que realmente será el 41, y otro capítulo aparte, que es Saturnalia. Entonces, a lo largo de estos 42 capítulos vamos a aprender 554 palabras y, por supuesto, contenidos gramaticales que van repitiéndose continuamente para que se afiancen. Entonces, una de las claves principales de esta obra es precisamente esa, que esta obra está pensada para hacerse directamente, no está pensada para análisis morfosintáctico, traducción, etc. No, esto se lee directamente. Y se lee directamente y no ya una vez que no sabemos la gramática, sino que directamente saltando a la piscina, ¿no? Entonces, pues precisamente por ese tipo de metodología que se usaba por esta época, que ya es un poquillo desfasado, ¿no? Ya luego vamos a decir, se convirtió esto un poco en el método Orberg, etcétera, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo el método Orberg que este tipo de método. En fin, no importa, ¿no? Entonces, precisamente por la naturaleza de que uno aprende latín leyendo directamente sin estudiar la gramática, eso requiere que los textos sean bastante machacones, sobre todo al principio, ¿no? Es decir, pues te estás repitiendo la misma estructura todo el rato con diversas palabras, también te vas repitiendo las mismas palabras todo el rato para que se te vayan quedando, etcétera, ¿vale? Bueno, esto solo es una advertencia de que los textos, sobre todo al principio, son un poco pesados. Bueno, también se incluyen desde el principio dictados y dictados imitación. Cuando lleguemos ahí ya veremos qué es esto de los dictados. Bueno, eso lo podemos imaginar, pero sobre todo los dictados imitación. Lo más destacable de estas autoras es que proporcionan textos de una extensión destacable, es decir, no son una frasecita, otra frasecita, otra frasecita, que están totalmente aisladas las unas de las otras, sino que son textos bastante largos, pero de dificultad muy dosificada. Quizá extremadamente dosificada, ¿no? Pero por esa razón que he repetido ya 1000 veces. Para que se pueda practicar la lectura desde el principio. Aún así, es muy importante, y esto, recalco, es muy importante, no obsesionarse con conocer de antemano toda la gramática que aparece, pues precisamente parte del objetivo es poder entender deduciendo del contexto. Entonces, de hecho, vamos a ver que lo primero que vamos a ver en el primer capítulo, el capítulo 1, que aparecen 4 cositas, ¿no? Y empieza ya con los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos en mi curso de latín desde cero, pues no sé, aparecen quizá en el módulo 10 o algo así, ¿no? Ya después de como 20 y pico clases, ¿vale? En fin, lógicamente esto es otra cosa totalmente aparte del curso de latín desde cero que va a saco con gramática, análisis morfosintáctico, traducción, etc. Y
tranquilidad. Las dos cosas son complementarias. No en plan de, bueno, sí, no sé. No, sino que yo realmente considero que los dos enfoques que están bastante diferenciados, este enfoque de leer directamente el latín sin saber la gramática y el enfoque de gramática-traducción que sigo yo en mi curso de latín desde cero, realmente son complementarios, ¿vale? No hay que fanatizarse de que uno es mejor que el otro, no, son complementarios. Entonces, como digo aquí, esta obra es un fantástico complemento para practicar la lectura al vuelo y puede y debería hacerse paralelamente al curso de latín desde cero, ¿vale? Entonces nada, esa es la introducción a esta obrita. Ahora vamos ya directamente al lío. Y al contrario de lo que he hecho en otras obras, no voy a... bueno, por supuesto, el texto está transcrito en academialatin.com, ¿no? Pero para esta obra no voy a proyectar esa transcripción que he hecho yo, sino que directamente voy a proyectar, o al menos así lo pienso hacer al principio, cuando todavía se basa un poco en imágenes, ¿no? Voy a proyectar directamente el libro escaneado. Esto, por supuesto, está en dominio público porque este libro ya es, tiene casi un siglo en el momento de estar publicando yo esto, entonces es de dominio público y no es ilegal hacer esto, ¿vale? Es totalmente válido, ¿vale? No se está infringiendo ningún copyright ni nada de eso. Entonces, como vemos aquí, dice salve discípula, ¿no? Y vemos que al principio son básicamente la misma frase cambiando algunas cositas, ¿no? Entonces, salve discípula, es decir, hola discípula, alumna, lo que sea, ¿vale? Entonces vemos que salve es una de las formas de saludo, ¿vale? Y vemos aquí salve y luego dice salvete. Entonces, esto es salve, una especie de hola, cuando te refieres a una persona, y salvete cuando es plural, ¿vale? Es decir, es algo así como hola a vosotros. Literalmente vemos que tiene la misma raíz que salud, salvación, ¿no? Entonces es algo así como espero que estés sano, ¿no? O que estés bien, ¿no? Entonces, salve discípula, salve magistra, es decir, hola discípula, hola maestra, salve discípule. Entonces, vemos aquí discípula, discípule. Esto es la discípula femenino, discípule el vocativo masculino, es decir, hola discípulo. Salve magister, ahora es maestro. Salvete discípuli, entonces, hola discípulos. Vale discípula, entonces dice aquí adiós. Entonces vemos que vale, que por cierto, y un poco por curiosidad, ¿no? La última palabra del Quijote es vale, precisamente con este sentido que ya casi no existe en español, ¿no? Pero vale es una fórmula de despedida que básicamente quiere decir lo mismo, ¿no? Porque esto tiene que ver con salvación, con salud, y esto tiene que ver con la valencia, pero lo que pasa es que eso no me queda muy bien, ¿no? Pero con la validez, la convalescencia, en el sentido de convalecer es ponerse bien, ¿no? Tener de vuelta las fuerzas, ¿no? En fin, con todo eso está relacionado. Vale discípula, es decir, adiós discípula. Vale magistra, adiós maestra. Valete discípuli, adiós discípulos. ¿Vale? Entonces vemos aquí otra vez que estos realmente son imperativos, ¿no? Son imperativos, es decir, ten salud discípula, tener salud discípulos, que tengas valor en el sentido de fuerza, de salud también, ¿no? Entonces, esto, ten salud en singular y luego valete, tener salud en plural. ¿Vale? Entonces vemos aquí que ya desde el principio nos aparecen imperativos. Los imperativos, si no me equivoco, aparecen en el módulo 20 o 21 o 22, no sé, de mi curso de latín desde cero, ¿vale? Aquí aparece, es lo primero que aparece. Entonces por eso hacía mucho hincapié en la introducción en que no nos obsesionemos con saber de antemano la gramática. No, la gracia de este método es que lo hagamos directamente, sin la gramática, ¿vale? Entonces, tenemos aquí varios dibujos que dice hic est discipulus, es decir, literalmente, este es un discípulo. Haec est discípula, esta es una discípula. Luego dice
Ich est puer. Este es un niño. Ich est puella. Esta es una niña. Entonces vemos aquí los demostrativos. Ich para el masculino singular, ich para el femenino singular. Y luego aquí se repite lógicamente ich. Y luego tenemos aquí I sunt puellae. Es decir, estas son niñas. Entonces tenemos aquí femenino plural y luego I sunt pueri. Entonces tenemos aquí el masculino plural. Estos son niños. Entonces, hemos visto ese principio súper básico, ¿no? Para la fórmula de saludo, la fórmula de despedida, singular, plural, luego los demostrativos este, estos, esta, estas, ¿vale? Luego, ich est magistra, esta es la maestra. Salvete discipuli pueri et puellae. Entonces dice, hola a vosotros, discípulos, niños y niñas. Puer est discipulus. El niño es un discípulo. Puella es discípula. La niña es una discípula. Ae sunt discipulae. Estas son discípulas. I sunt discipuli. Estos son discípulos. Entonces vemos otra vez, ¿no? Se va repitiendo bastante, pero está muy bien porque así nos vamos quedando con las terminaciones, ¿no? Entonces, us, masculino singular, a, femenino singular, ae, femenino plural, y masculino plural, ¿no? Y luego los demostrativos que son parecidos, pero bueno, tienen algunas diferencias, como esta C de aquí, en fin. Ich est puella. Esta es una niña. Magistra non est puella, lógicamente. La maestra no es una niña. Magistra est femina. La maestra es una mujer. Ich est magistra. Ich est femina. Ich est puella. Entonces, esto ya lógicamente es todo lo mismo, se va repitiendo, pero dicho con variaciones, ¿no? Entonces, para no hacerlo muy pesado. Ich puella est discípula. Esta niña es una discípula. Ich puella non est magistra. Esta niña no es maestra, lógicamente. Ich puella est parva. Entonces ya tenemos aquí una palabra nueva. Esta niña es chica, es pequeña. Ich puella non est parva. Ich puella est magna. Entonces tenemos aquí que esta niña es más chica, esta es más grande, ¿no? Entonces dice, esta niña no es pequeña, esta niña es grande, magna. Y luego tenemos aquí, ich puella non est parva. Ich puella est alta. Entonces dice, esta niña no es pequeña, esta niña es alta. Ahora sigue añadiendo vocabulario. Ich puella est bona. Esta niña es buena. Femina quoque est bona. Entonces dice, la mujer también, quoque, es buena. Y ahora dice, vemos aquí a esta niña molestando al gato, al perro, no sé muy bien qué es esto. Dice, ich puella non est bona. Esta niña no es buena porque está molestando al perro, al gato. Ich puella est magna. Magistra quoque est magna, ¿no? La maestra también es grande. No lo voy traduciendo absolutamente todo porque cuando ya es muy fácil y muy obvio para seguir avanzando, ¿no? Sin ser muy pesado. Luego dice aquí, ich puella est parva. Puella est pulcra quoque. Entonces dice, esta niña es pequeña. La niña es bella, es hermosa, es guapa también. Entonces tenemos aquí pulcra, que es un poco falso amigo, porque en español algo pulcro es algo limpio. En latín algo pulcro es algo bello, hermoso. Llegamos a la lección, bueno, lesson 2, es decir, la lección 2, y vemos aquí que, o sea, ya pasamos esos textos que son prácticamente frases sueltas, y lo que tenemos aquí ya son textos más textos, ¿no? Con párrafos y todo eso. Entonces, tenemos aquí esta imagen, y dice, Ich sunt femina et puer et puella. Entonces, y tenemos que tener cuidado porque tenemos aquí ich, y aquí tenemos este ich, y vemos que este ich tiene lo que se llama un macrón, es decir, una raya horizontal arriba de la i. Eso significa que esa vocal es larga. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, por defecto se entiende que si no hay nada es que la vocal es breve. Y solo cuando es larga se marca, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos non. Eso quiere decir que la O es larga. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este ich y este ik? En principio se pronuncian igual, pero este propiamente sería ik y este sería ik.
En la pronunciación que nosotros hacemos, lo normal es no distinguir las cantidades vocálicas, ¿vale? Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos y de escuelas, lo que sea. En fin, ¿cuál es la diferencia entonces entre este ic y este ic? Que este ic es el que ya conocemos, es el demostrativo, este, masculino singular. Y este ic largo no es demostrativo. Está relacionado realmente, pero no es demostrativo, porque si sabemos, ic en español, este, ese, aquel, ¿no? Es decir, este es lo más cerca, ese es más lejos y aquel es todavía más lejos, ¿no? Entonces, ic largo quiere decir aquí, en oposición con allí, ¿vale? Entonces, ic aquí, ¿vale? Entonces, ic sunt femina et puer et puella. Aquí están. Y vemos que ahora no hemos traducido como son, sino por están. Entonces, unas veces el verbo ser, en latín, el verbo sum, unas veces se traduce por ser y otras por estar. Depende del contexto en español, realmente. Eso es una cuestión del español, no tanto del latín. Entonces, normalmente cuando tenemos un complemento circunstancial de lugar, aquí en este caso, el verbo sum va a ser más bien el verbo estar en español, ¿vale? Entonces, aquí, o incluso, como es el caso, puede ser el verbo haber, es decir, hay. Entonces, aquí hay una mujer y un niño y una niña. Entonces, dice aquí, ¿no? Dice, están aquí. Entonces vemos que aquí hemos traducido hay, pero aquí decimos están aquí, ¿no? Entonces, aquí hay una mujer y un niño y una niña. Están aquí, ¿no? Y hace la señal al dibujito donde están, ¿no? Ahí tocando y cantando. Dice, ic non sunt. Aquí no están, porque esto está vacío. Entonces, están aquí. Aquí no están. Entonces, vemos este método así un poco, bueno, efectivamente, deductivo, ¿no? Para que intentemos deducir de lo que vemos, del contexto y, por supuesto, haciéndonos, aprovechando que somos hispanohablantes y que el latín tiene bastante similitud con el español, ¿no?